El asesino de Géminis era un completo misterio hasta ahora, porque he analizado cada detalle sobre ellos. La muerte de un gemelo hace parecer que podrían ser más débiles, pero es todo lo contrario. Y voy a repasar cada razón por la que son mucho peores de lo que piensas, comenzando por sus orígenes. Aunque todavía hay muchas preguntas en torno al escurridizo asesino de Géminis, hay algunas cosas que sí sabemos. Gareth era un asesino altamente inteligente y hábil. Era miembro de Mensa y se graduó en la cima de su clase en la universidad. Se ganó el nombre de asesino de Géminis porque siempre mataba en pares. Las víctimas del asesino de Géminis siempre eran colocadas de la misma manera, dispuestas una frente a la otra, tomándose de las manos con su sangre untada en sus cabezas y pies, imitando el signo astrológico de Géminis. Operaba principalmente en el estado de Kansas, y no dejaba rastro después de completar el asesinato. Como resultado, no había pistas sobre su verdadera identidad. Es asombroso que Prater haya podido averiguar quién era y cómo localizarlo. Él, Géminis, tiene un ego enorme. Probablemente se sintió halagado cuando Praetor se acercó. Gareth incluso dice que las reuniones de Praetor, que han estado ocurriendo durante años, solo se iniciaron para llegar a él. No comparte mucho, ni siquiera con los otros miembros del grupo. Cuando llega por primera vez a la cena de Leon, le piden que comparta en qué ha estado, y su única respuesta fue que prefería no hacerlo. Su anonimato era importante para él, e incluso en el espacio seguro que Praetor había creado para él, se negó a bajar la guardia. Sus motivos para matar aún son desconocidos, pero fue prolífico de todos modos. Después de que Lady Vengeance fue arrestada, Praetor convocó una reunión de emergencia en su casa con los miembros restantes del grupo. En mi casa, lo antes posible. Es allí donde por primera vez nos damos cuenta de lo lleno de sí mismo que realmente estaba Gareth. Estaba muy preocupado de que Mia pudiera intercambiar información sobre los otros asesinos en el grupo de Praetor, a saber, él mismo, para obtener inmunidad por sus propios crímenes. Cuando Al y Dexter intentaron convencerlo de que Mia no haría eso, Gareth les recuerda que él es la persona que los federales más quisieran atrapar. Debido a su estatus como el criminal más buscado, su preocupación no era necesariamente infundada, pero al final del episodio, Mia sería asesinada en prisión y se hizo parecer un suicidio, sin duda un golpe por orden de Praetor, para protegerse a sí mismo y a su empresa. Gareth estaría a salvo para seguir matando al menos por un poco más de tiempo. Gareth nos sorprendió a todos cuando llegó al viaje en helicóptero de Praetor. Después de todo, acababa de ser asesinado por Dexterity. Podemos irnos ahora. Su apodo de asesino en serie y su MO tienen mucho más sentido ahora que sabemos que es un gemelo. O lo era. De todos modos, con Dexter eliminando a un Gareth, se volvió más expuesto de lo que ya estaba. El último episodio muestra a Gareth entrando en una librería para dejar una nota para alguien. Coloca un marcador en un libro y cuando Dexter lo examina, descubre que solo decía 8 p.m. Más tarde, cuando Dexter regresa a su apartamento, Gareth está allí esperándolo, y su enorme ego está a plena vista. Gareth le pregunta a Dexter por qué tomó su nota. ¿Por qué tomaste mi nota, Red? Y Dexter juega con su necesidad de sentirse importante diciendo que era un fan y quería conocer mejor al asesino de Géminis. Soy un fan. He estado un poco impresionado en los entornos grupales y estaba tratando de encontrar una excusa para conocerte mejor, pensé. Cuando Dexter pregunta para quién era la nota, Gareth dice que era para él mismo, lo cual es confuso hasta que descubrimos que tiene un gemelo. La nota era para el otro Gareth. El hecho de que tenga un hermano gemelo plantea muchas preguntas. ¿Cuál de ellos asiste a las reuniones de Praetor? ¿Se turnan cada año? ¿Sabe Praetor que Gareth tenía un gemelo? ¿Hacían sus asesinatos juntos o se turnan para tener una coartada? Puede que no maten juntos en absoluto. Es posible que uno de los gemelos tenga un modus operandi completamente diferente. Quizás uno de ellos sea incluso el destripador de Nueva York después de todo. Si Gareth es tan inteligente como dice ser, explicaría por qué incluso la detective altamente experimentada Claudette Wallace nunca pudo atrapar al destripador. Ni siquiera encontramos una célula ósea entre los dispositivos de tortura. Claro, al menos un Géminis opera en el estado de Kansas, pero sabiendo ahora que había dos, no es imposible que vivan y trabajen en diferentes lugares. Después de todo, no es como si estuvieran literalmente unidos por la cadera. Además, ciertamente haría más difícil para el FBI identificar al destripador. Incluso si Gareth fue una vez sospechoso en la investigación de la detective Wallace, ¿cómo se desarrollaría la teoría contra él si se sabe que Gareth vive en un lugar completamente diferente?
Y si Wallace se acercó a descubrir la identidad del Destripador y Prater descubrió la identidad del asesino de Géminis, también explicaría por qué el Destripador de repente se detuvo. Dejó de operar. Demasiado calor sobre él y su hermano. Y luego están el número de víctimas que tuvo el Destripador, 22, incluso una cantidad muy específica, y se suma al tema de los dos que rodea a Gareth y su hermano. Hay dos de ellos tal vez trabajando en dos estados. Géminis matando en pares, y exactamente 22 víctimas para el Destripador antes de desaparecer repentinamente. Tanto el asesino de Géminis como el Destripador de Nueva York eran altamente escurridizos y brutales en sus métodos. Tal vez estaban compitiendo entre sí para ver quién era el mejor asesino. También se sabe que el Destripador llamaba a las familias de sus víctimas y se jactaba de haberlas matado. Uno de los Garrett es muy callado y reservado, pero el otro está claramente obsesionado con presumir. Así que no sería irrealista que el fanfarrón de la pareja provocara a los seres queridos de sus víctimas para obtener una capa adicional de satisfacción. Antes de que sigas viendo, estoy feliz de anunciar finalmente que estoy lanzando la primera edición limitada de mis camisetas. Al principio solo hay 100 disponibles, así que asegúrate de comprarlas mientras puedas en la tienda de The Merch. Disfruta del video. Se revela que el asesino de Géminis está en la cima de la lista de los más buscados del FBI. No está claro cuántas víctimas tuvo Géminis, pero claramente son al menos 32, basándose en los trofeos en la bóveda de Praetor. Trinity tuvo más de 200 víctimas, pero era mayor que Gareth y había estado operando como asesino en serie durante décadas antes de que el FBI siquiera pensara en investigarlo. ¿Quién soy yo? ¡Eres un asesino! Ya sea que mataran juntos o uno de ellos fuera realmente el Destripador, es justo asumir que los Gareth habrían igualado e incluso superado el total de Trinity con suficiente tiempo. Especialmente si Dexter no hubiera eliminado a uno de ellos, consolidándolos como los asesinos en serie más prolíficos que nunca fueron atrapados. Por supuesto, esto es en su mayoría conjeturas. La identidad del Destripador de Nueva York aún no se ha establecido, pero esta es definitivamente una posibilidad. Él afirma ser la persona más inteligente en cada habitación a la que entra. Cuando eres la persona más inteligente en cada habitación, te acostumbras a la atención. Pero subestimó a Dexter, le ofrece a Gareth un gin tonic, y mientras lo prepara, añade el tranquilizante M99 a una de las bebidas. Anticipando un posible envenenamiento, Gareth cambia las bebidas en el último segundo, pero Dexter anticipó ese movimiento en sí mismo. Así que cuando las bebidas se cambiaron, Gareth en realidad tomó la que tenía M99 y se desmayó. El resto fue historia. Dexter lo mató allí mismo en su apartamento, y poco después fue al horno para incinerar el cuerpo. Habiendo acabado con Gareth, puedes imaginar la sorpresa de Dexter cuando el asesino de Géminis apareció en el viaje en helicóptero que Praetor organizó. Porque Dexter dejó a su hermano en un horno. Gareth no había tenido noticias de su otra mitad en horas, sabiendo que tenían planes de encontrarse en algún lugar a las 8 p.m. la noche anterior, y que Dexter había encontrado la nota que su hermano le dejó en la librería. Y debe haber estado al tanto de que su hermano estaba muerto. La última persona que vio al otro Gareth fue Dexter. Así que debe saber, o al menos sospechar, que Dexter lo mató. En cuanto a los demás, solo hay un Gareth. Pero ahora sabe que Dexter conoce la verdad. Con su hermano muerto y su secreto descubierto al menos por una persona en el grupo, el asesino de Géminis se ha encontrado en una situación desesperada. Las personas desesperadas a menudo recurren a medidas extremas para protegerse. Y con el ego de Gareth, es probable que esté furioso después de haber sido superado de una manera tan crítica. Ciertamente intentará vengarse de Dexter de una manera que termine con su vida o la arruine. Cuando Dexter superó a Trinity, Arthur Mitchell se vengó matando a su esposa. Una vez que Rita estuvo muerta, Dexter quedó tambaleándose y casi fue objeto de una investigación él mismo. ¿Eres el carnicero de Bay Harbor? Este es el lugar para hablar de esto. Su compañero de trabajo, el detective Quinn, estaba casi seguro de que Dexter estaba conectado con la muerte de Rita de una forma u otra, y la identidad de Dexter como asesino estaba a punto de ser expuesta. Solo porque María Lagerta detuvo la teoría de Quinn y su investigación sobre Dexter no fue descubierto. Incluso entonces, por supuesto, Quinn contrató a un investigador privado, Stan Liddy, para seguir investigando a Dexter y descubrir qué estaba ocultando.
Para sorpresa de nadie, Dexter se vio obligado a matar a Liddy para mantener todos sus secretos ocultos. La primera regla del código es no ser atrapado, y una vez que Liddy vio a Dexter y Lumen tirando bolsas de basura al costado de su bote y estuvo a punto de ser atrapado, Liddy tampoco hizo que fuera una elección difícil para Dexter. Lo secuestró y planeó mostrar la evidencia a la gente de Miami Metro. En ese momento, Dexter casi no tuvo más opción que matar a Liddy. Era él o Liddy en ese momento, y eligió a sí mismo como siempre lo ha hecho y probablemente siempre lo hará. Sí, tengo una adicción. Las investigaciones sobre él se detuvieron después de eso, pero al final aún perdió a las personas más cercanas a él. Como resultado de su enfrentamiento con el asesino de Trinity, su esposa estaba muerta, sus hijastros se fueron a vivir con sus abuelos y su joven hijo quedó irreparablemente dañado y tuvo que aprender a vivir sin una madre que lo ayudara. Todo esto porque Dexter simplemente no pudo dejar de matar. Y con un enemigo tan peligroso como Trinity, era inevitable que enfrentara consecuencias graves en algún momento por entrometerse en su vida. Así que ahora que ha elegido enemigos tan peligrosos nuevamente en forma de los asesinos de Géminis, ¿cuál será su consecuencia esta vez? ¿Descubrirá el Garrett restante la verdadera identidad de Dexter? ¿Lo rastreará? ¿Descubrirá sobre su hijo Harrison y lo atacará también? Si Garrett se acerca demasiado a Dexter y descubre quién es realmente, podría exponer su identidad a Praetor y comprometer a Dexter de esa manera también. Y luego Praetor podría matar a Dexter, o al menos intentarlo. Dexter probablemente no está por encima de matar a Leon Praetor, especialmente ahora que sabe que Leon ha estado pagando al asesino de Géminis el doble por fotos de sus víctimas justo antes de que mueran. Me paga el doble por fotos previas al momento del asesinato. De alguna manera está facilitando el asesinato de personas inocentes, al igual que lo hacía Jordan Chase. Y a pesar de la prominencia de Jordan y el hecho de que no era él quien personalmente llevaba a cabo los asesinatos contra las mujeres que encontró pudriéndose en barriles, Dexter estaba ansioso por matarlo y poner fin a su reinado de terror. Leon puede estar en camino de encontrar el mismo destino, especialmente si descubre cuál es la verdadera identidad de Dexter o va tras él. O Harrison. Recuerda, a pesar de los mejores esfuerzos de Dexter, no puede proteger a su familia de la ira del asesino de Trinity. ¿Harrison tendrá un destino similar al de su madre? Géminis ya ha matado a un padre y a su hijo adolescente. Incluso lo llamó su mejor trabajo hasta ahora. Felizmente haría lo mismo con Dexter y Harrison, solo por diversión, y mucho menos si fuera necesario para mantenerse a salvo o vengarse. Si Dexter no se mantiene alerta, puede que tenga que lidiar con otra pérdida trágica y tal vez incluso finalmente aceptar el hecho de que su estilo de vida asesino sigue siendo perjudicial para todos los que le importan. Rita Lagerta, Doix, el entrenador Logan y su hermana Deb ya han tenido que morir por sus pecados. ¿Quién será el siguiente? Es importante señalar que el asesino de Géminis no es alguien a quien subestimar, y Dexter acaba de darle a uno de ellos todas las razones del mundo para querer hacerle daño de cualquier manera que puedan. Después de sufrir un golpe tan duro por la muerte de su hermano, casi no se puede decir qué va a hacer Garrett a Dexter para vengarse. Pero el próximo episodio casi seguramente revelará cuál será el próximo movimiento del asesino de Géminis. Solo podemos esperar que Dexter pueda recuperar su equilibrio y mantenerse un paso por delante de su último adversario. Si no, las repercusiones podrían ser fatales. Y todavía hay algunas cosas de las que no podemos estar seguros todavía. ¿Qué asesino de Géminis llegó al helicóptero y cuál terminó en el horno? Es muy posible que la persona con la que Dexter había estado cenando la semana anterior y la que vio en la librería no fueran la misma persona. ¿Cuál estaba en la casa de Praetor ese mismo día, jactándose de estar en el Zeitgeist cultural mientras discutían el arresto de Mia y la desaparición de Lowell? Un Garrett estaba allí, hablando sin parar sobre cuántas novelas se han escrito sobre su actividad como asesino y el hecho de que se estaba trabajando en una película que representaba lo mismo. Llamó estúpida a Mia por ser atrapada, sugirió que podría haber delatado a Lowell por un trato, e incluso llegó a decir que las chicas no deberían estar permitidas en el grupo. Conocer las reglas y adherirse a ellas son dos cosas muy diferentes. Por eso las chicas no deberían estar permitidas en el grupo. Todo lo que parecía importarle era protegerse a sí mismo, exigiendo que Praetor tomara medidas desesperadas. Plantea la pregunta de hasta dónde está dispuesto a llegar para mantener su ritual. Ni Dexter, Al ni Leon pudieron calmarlo o poner fin a sus especulaciones infundadas sobre el destino de Mia. Ni siquiera fue persuadido por la oferta monetaria adicional de Praetor.
¿Es porque está adicto a matar y quiere estar seguro para continuar? ¿O solo estaba preocupado por proteger el ritual de su hermano? Si uno de ellos es atrapado, sería imposible para el otro incluso caminar libremente, y mucho menos seguir matando y asistiendo a las reuniones de Praetor. Toda su vida podría volverse del revés si él o su hermano son capturados o asesinados. No más asesinatos y no más dinero de Praetor. Entonces, ¿qué? Es muy posible que uno de los Géminis sea el cerebro detrás de su operación, orquestando y llevando a cabo los asesinatos para su propia gratificación sádica, mientras que el otro es simplemente la cara de todo, visitando el grupo de Praetor y aceptando el dinero y la adoración. Al menos uno de ellos es increíblemente arrogante, y esa arrogancia puede haber causado el error que permitió a Dexter eliminarlo. Si hay un Géminis tonto y uno más inteligente, es imposible saber cuál de ellos Dexter ya eliminó o cuán peligroso realmente es el hermano restante. Si el Géminis restante es el que deriva un placer enfermizo de matar y ha sido lo suficientemente inteligente como para lograrlo durante tanto tiempo sin ser detectado, las consecuencias por matar a la única otra persona que le importa podrían ser mucho más extremas que si el más tonto sobreviviera. Por el bien de Dexter y el de su hijo, solo podemos esperar que el menos capaz sea el que se sentó a su lado en el helicóptero de Praetor. Incluso entonces, todavía habrá una reacción seria y rápida de cualquiera de los Géminis que aún esté vivo. El efecto dominó probablemente será devastador para Dexter si no puede averiguar cómo adelantarse y mantenerse por delante de Gareth. Ya ha cometido un grave error. Puede que no pueda permitirse otro. Si te gustó este video, mira nuestro video desglosando todo sobre el hombre que los reunió por primera vez y ve toda la historia de Leon Praetor explicada.